En un vasto mercado municipal de México, la tensión alcanzaba su punto máximo cuando un policía arrogante oprimía a los pequeños comerciantes. Sin embargo, el coraje de una joven llamada Valentina lo cambiaría todo. Con voz firme y una acción inesperada, Valentina se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia. En medio del bullicio del gran mercado, tan lleno de vida y color en el corazón de México, una joven caminaba con elegancia. Ella era Valentina, una muchacha de 25 años cuya belleza era capaz de cautivar la atención de cualquiera que la mirara. Su tez era clara y luminosa, resplandeciendo incluso bajo el intenso sol del mediodía, y su largo cabello negro azabache caía suavemente casi hasta tocar su cintura. Su apariencia era sencilla pero cautivadora, con una blusa blanca de algodón que se ajustaba a su figura esbelta y unos pantalones de mezclilla oscuros que añadían un toque de elegancia práctica a su persona. Sus pasos eran ligeros pero llenos de confianza, como si fuera alguien que no teme enfrentarse al mundo. El ambiente del mercado ese mediodía estaba abarrotado. Los comerciantes estaban ocupados ofreciendo sus mercancías con los típicos gritos de ¿qué va a llevar, marchanta? El sonido del regateo entre compradores y vendedores resonaba en cada rincón. El aroma de los chiles secos y el cilantro se mezclaba con el olor de los antojitos y guisados tradicionales que se cocinaban en comales abiertos, creando esa atmósfera inconfundible de un mercado mexicano. Se escuchaba el cacareo de las gallinas desde jaulas de madera, las risas de los niños que acompañaban a sus madres a hacer el mandado, y el chirrido de las ruedas de los diablitos de carga. Todo se mezclaba en una armonía caótica y única. Valentina recorría los pasillos del mercado con una leve sonrisa en el rostro. En medio de esa actividad frenética, ella parecía una flor floreciendo entre la multitud, robando miradas sin siquiera intentarlo. Sin embargo, detrás de la atmósfera aparentemente pacífica del mercado, algo acechaba, una sombra oscura que pronto rompería la tranquilidad de aquella tarde. Valentina tal vez no lo sabía, pero sus pasos ligeros la llevarían a un momento donde su valentía y sus principios serían puestos a prueba. Sin que ella lo sospechara, este día soleado, que debería haber sido un momento agradable para hacer las compras, se transformaría en el escenario de una gran rebelión. Aquel mercado era el pulso vital de la comunidad, el lugar donde todos los estratos sociales se reunían para abastecer sus necesidades. Los locatarios atendían a los clientes con destreza, presumiendo sus productos mientras llamaban a los paseantes para que se detuvieran en sus puestos. En una esquina, una señora mayor ofrecía montañas de chiles rojos frescos con voz potente. Mientras tanto, del otro lado, un pescadero con una canasta llena de la pesca del día gritaba, mojarra fresca, camarón bueno, vara vara. El ruido constante del regateo se convertía en la música de fondo, mezclado con las carcajadas de los niños que corrían por los pasillos estrechos. En medio de todo eso, el aroma a especias, frutas tropicales y carne asada llenaba el aire, brindando un matiz que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Valentina caminaba tranquila entre la gente, cargando una bolsa de mandado ecológica que ya contenía algunos artículos de primera necesidad. Se detuvo un momento en un puesto de verduras, tomándose el tiempo para escoger unos jitomates rojos y firmes, recién traídos del campo. Sus manos suaves seleccionaban con cuidado uno por uno, asegurándose de llevar lo mejor a casa. Mientras compraba, Valentina disfrutaba del ambiente del mercado, que siempre le parecía fascinante. Para ella, el mercado no era solo un lugar de transacciones, sino un reflejo de la vida del pueblo mexicano, lleno de color y dinámica. Observaba cómo los comerciantes platicaban con los clientes, cómo trabajaban duro incluso en condiciones lejos de ser lujosas. Había algo que la hacía sentir cercana a ellos, un respeto profundo por la gente que se gana el pan de manera honesta. Sin embargo, en medio de esa actividad, algo comenzó a perturbar el ambiente. Lentamente, una ola de tensión empezó a sentirse como un viento helado que se cuela de repente bajo el sol abrasador. La atmósfera festiva del mercado comenzó a cambiar cuando el sonido de unos pasos pesados y autoritarios se escuchó acercándose. Los comerciantes, que antes estaban ocupados atendiendo, empezaron a verse nerviosos. Algunos dejaron de hablar, mientras que otros se apresuraron a acomodar o esconder cosas en sus puestos. Valentina, que seguía ocupada escogiendo su mandado, levantó la cabeza notando el cambio de actitud en los vendedores a su alrededor. Algo andaba mal. Algo inusual estaba ocurriendo.
y Valentina, con un instinto agudo, supo que aquello no era una buena señal. El ambiente del mercado, inicialmente lleno del ruido de la actividad, cambió drásticamente cuando aquellos pasos firmes resonaron cerca. Desde el final del pasillo, apareció un hombre de cuerpo robusto y barriga prominente, vistiendo un uniforme de policía municipal que lucía arrugado, con algunos botones superiores abiertos dejando ver su camiseta interior manchada. Zúñiga, ese era su nombre. Un hombre de unos 40 años conocido por todos en el mercado no como un protector, sino como una amenaza. Su mirada era dura, llena de arrogancia, y cada paso suyo parecía arrastrar un aura de intimidación que se esparcía por cada rincón del lugar. La multitud que abarrotaba el pasillo comenzó a disiparse. Los comerciantes que estaban sirviendo a sus clientes detuvieron sus actividades de golpe. Algunos intentaron esquivarlo, mientras que otros solo pudieron quedarse paralizados, bajando la cabeza, rezando para no convertirse en el blanco de su furia. Hoy, Zúñiga se detuvo en medio del pasillo. Puso ambas manos en su cinturón, cerca de su macana, y sus ojos barrieron todo el mercado como un cacique supervisando sus dominios. No había sonrisa, solo una mirada fría que hacía que cualquiera que se atreviera a mirarlo desviara la vista de inmediato. De repente, sin mediar palabra, se acercó a uno de los puestos más pequeños y humildes. Con una patada brutal, derribó una pila de mercancía de un vendedor anciano al suelo. Las naranjas que estaban perfectamente apiladas ahora rodaban por el suelo sucio entre los pies de los compradores confundidos. El vendedor solo pudo quedarse inmóvil, con el rostro pálido y el cuerpo temblando, pero ni una sola palabra de protesta se atrevió a salir de su boca. Zúñiga soltó un bufido, pareciendo disfrutar del miedo que provocaba. ¿Por qué tan callados? ¿Tengo que hablar para que sepan quién manda aquí?, dijo con un tono lleno de burla. El mercado ahora estaba en completo silencio. Parecía que todos contenían la respiración, temerosos de cometer un error que atrajera la atención de Zúñiga. Sin embargo, en medio de ese silencio sepulcral, había una persona que ya no podía contenerse. Valentina, parada no muy lejos del incidente, presenció todo con ojos de fuego. Sus manos se cerraron en puños apretados. Todo su cuerpo se llenó de una indignación que no podía ocultar. Su corazón se negaba a aceptar un comportamiento tan vil y cruel, especialmente contra la gente humilde que solo intentaba ganarse la vida. Valentina dio un paso adelante, sin importarle las miradas de preocupación de las personas a su alrededor. Esta vez, ella no se quedaría callada. Zúñiga podía haber sembrado el miedo en el corazón de todos en este mercado, pero Valentina estaba decidida a ser la primera en levantarse y resistir. La tensión se volvió aún más caliente, como una bomba de tiempo lista para estallar. Zúñiga comenzó a moverse de un puesto a otro como un depredador acechando a su presa. Con el rostro lleno de soberbia, miraba a los comerciantes que parecían encogerse de miedo ante él. ¿Dónde está la cuota? No se hagan los olvidadizos, su voz retumbó, haciendo eco en medio de un mercado que ahora estaba inquietantemente callado. Uno de los comerciantes, un señor mayor de cuerpo delgado y ropa desgastada, intentó hablar. Jefe, mi mercancía no se ha vendido hoy todavía. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Zúñiga pateó una de las canastas de frutas del hombre hasta que el contenido se esparció por la tierra. No me vengas con excusas. Si no quieres pagar, no vendas aquí. Ladró, lleno de amenaza. El viejo comerciante solo pudo agachar la cabeza, temblando, antes de sacar finalmente unos billetes arrugados de su bolsillo con manos temblorosas. Zúñiga tomó el dinero sin una pizca de gratitud. Al contrario, miró los billetes con desprecio, como si la cantidad no fuera suficiente para saciar su codicia. Solo esto. Si el próximo mes falta dinero otra vez, me aseguro de que tu puesto desaparezca, amenazó con un tono sobrado. Después de eso, caminó hacia el siguiente puesto, esta vez perteneciente a una señora que estaba ocupada acomodando sus verduras. Al ver acercarse a Zúñiga, la mujer se apresuró a sacar dinero de su monedero sin esperar más amenazas. Pero Zúñiga, con toda la intención, volcó la pila de verduras sobre la mesa de la mujer solo para demostrar que podía hacer lo que se le diera la gana. Rápido. No seas lenta.
No tengo tiempo para gente torpe como tú, gritó mientras soltaba una risa cínica. Los otros comerciantes que veían el suceso solo podían permanecer en silencio, temiendo ser el siguiente objetivo. Algunos que no podían pagar la mordida solo agachaban la cabeza esperando que Zúñiga pasara de largo sin armar mucho escándalo. Pero Zúñiga nunca estaba satisfecho. Seguía caminando, sus pasos eran pesados y cada vez que se detenía, el miedo se propagaba como fuego entre los puestos del mercado. Los vendedores, que antes se afanaban con sus productos, ahora se rendían, entregando lo que fuera que Zúñiga pidiera para evitar más daños a su sustento. Su miedo era palpable, y eso era algo que Zúñiga siempre disfrutaba. Sin embargo, en medio de todo eso, había una figura que no podía aceptar este trato cruel. Valentina, quien observaba todo con ojos llenos de furia, sentía que la sangre le hervía. Sabía que esto era demasiado y si nadie se atrevía a oponerse, ella sería la primera en desafiar la arrogancia de Zúñiga en medio del terror colectivo. Valentina se plantó en medio del mercado, siendo testigo presencial de la infamia. ¿Cómo podía Zúñiga actuar con tal impunidad contra los pequeños comerciantes? Cada patada a los puestos, cada amenaza lanzada, y cada rostro pálido de los vendedores hacían que la indignación de Valentina creciera. Sentía el cuerpo temblar, no de miedo, sino de una rabia incontenible. ¿Cómo era posible que un policía, que se supone debe proteger, tratara al pueblo como basura? Valentina sabía que una injusticia así no podía permitirse. No le importaba que Zúñiga llevara uniforme. No le importaba que nadie más en el mercado se atreviera a chistar. En su mente solo había una cosa: esto estaba mal, y alguien tenía que detener a ese tipo. Sin dudarlo, Valentina avanzó, dejando su lugar. Sus pasos eran firmes, llenos de valor, aunque en el fondo sabía que esta sería una confrontación peligrosa. Todos en el mercado comenzaron a notar su movimiento. Algunos comerciantes se sorprendieron al ver a una joven mujer acercarse a Zúñiga con una mirada fulminante. «Oiga, deténgase», exclamó Valentina con voz potente. Su voz atravesó el silencio opresivo del mercado. Zúñiga, que estaba ocupado contando el dinero de otro vendedor, volteó de inmediato. Arqueó una ceja, visiblemente extrañado de ver quién se atrevía a interrumpirlo. «¿Qué pasa, niña? ¿Crees que esto es asunto tuyo?», preguntó con tono sarcástico, dibujando una sonrisa burlona en sus labios. Pero Valentina no retrocedió. Con una mirada afilada, como una soldadera lista para la batalla, respondió: «Es asunto de todos. Lo que está haciendo es un delito. Usted es policía, se supone que debe protegerlos, no extorsionarlos». Zúñiga pareció sorprendido por la audacia de Valentina, pero esa sorpresa pronto se transformó en una carcajada fuerte y llena de desprecio. «¿Crees que me importa tu sermón? ¿Quién eres tú para atreverte a decirme qué hacer?», dijo acercando su rostro al de Valentina, tratando de intimidarla. Pero Valentina se mantuvo erguida, sin retroceder ni un milímetro. «No soy nadie especial», respondió Valentina con voz firme. «Pero no me voy a quedar callada cuando alguien actúa como un abusivo como usted». Esas palabras resonaron en los oídos de todos en el mercado. Los comerciantes, que antes solo miraban en silencio, comenzaron a sentir un rayo de esperanza. Mientras tanto, la furia de Zúñiga comenzaba a notarse en su cara y el ambiente se calentaba más. Valentina sabía que había encendido la mecha y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Valentina se mantenía firme frente a él. Una figura femenina joven que parecía pequeña frente a aquel hombre corpulento, pero con un valor inigualable. Con voz clara, rompió el silencio tenso. «Es usted una vergüenza. Como oficial, debería cuidar a la gente trabajadora, no pisotearla solo porque trae placa y pistola». Su voz resonó, decidida y valiente, dejando a todos en el mercado atónitos. Los comerciantes, que al principio bajaban la mirada por miedo, ahora empezaban a levantar la cabeza, observando con el corazón acelerado. Zúñiga, que rara vez recibía críticas, miró a Valentina con incredulidad. Su cara reflejaba que no podía creer que alguien se atreviera a hablarle así, y menos en público. Pero en lugar de sentir vergüenza o reflexionar,
Zúñiga soltó una risotada cínica, como si se burlara de la valentía de Valentina, considerándola una estupidez. ¿Crees que tus palabrerías me importan? ¿Crees que me interesa lo que digas? Dijo Zúñiga con voz burlona. Dio un paso más hacia Valentina, tratando de dominarla con su gran estatura y su peso. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a darme lecciones a mí? Esto es el mercado, no un lugar para jugar al héroe. Si no te gusta, lárgate antes de que haga que te arrepientas. Pero Valentina no se inmutó. Su mirada seguía fija. Su rostro no mostraba ni una pizca de miedo. Incluso dio un paso adelante, acercándose a Zúñiga, acortando la distancia entre ellos. No iba a retroceder. Con un tono cada vez más firme, Valentina replicó. No me importa quién sea usted, Zúñiga, ni me importa lo que traiga puesto. Ese uniforme no es excusa para actuar como un delincuente. Usted no es un policía. Es un criminal disfrazado de autoridad. Sus palabras fueron certeras. Cada frase que salía de la boca de Valentina era como un dardo golpeando el ego de Zúñiga. Los vendedores y clientes que presenciaban todo contenían el aliento. Algunos susurraban entre ellos, incrédulos de que alguien le hablara tan fuerte a Zúñiga. Pero a Valentina no le importaba la audiencia. Ella solo sabía que lo que hacía Zúñiga estaba mal y no pararía hasta que él supiera que sus acciones no quedarían impunes. Zúñiga, con la cara ahora roja de ira y humillación, empezó a perder el control. A sus ojos, la valentía de Valentina era más que una amenaza, era un insulto que no podía permitir. Las palabras afiladas de la joven desgarraban su soberbia. No estaba acostumbrado a ser humillado, mucho menos frente a tanta gente. Todo lo que Valentina decía lo acorralaba, haciendo que su orgullo se sintiera pisoteado. «Ya basta», gritó Zúñiga con voz de trueno, cargada de ira. Sus pasos fueron pesados y rápidos al acercarse a Valentina, embistiendo como un toro bravo. El mercado quedó en silencio total. Todos estaban paralizados viendo la confrontación. Los comerciantes asustados se alejaron, y los clientes miraban con ansiedad sin atreverse a moverse. Zúñiga, dominando con su tamaño, agarró la blusa de Valentina con brusquedad. ¿Te crees muy valiente? ¿Crees que puedes hablarme así delante de toda esta gente?, dijo mostrando los dientes con furia, clavando sus ojos en ella. Pero Valentina no mostró miedo. Le devolvió la mirada con desafío, retándolo a hacer lo que quisiera. La emoción desbordada hizo que Zúñiga perdiera la razón. En un instante, su mano grande y fuerte se cerró alrededor del cuello de Valentina, apretando con violencia. Valentina intentó resistirse, tratando de quitarse la mano de Zúñiga, pero la fuerza del hombre era muy superior. «Maldita vieja engreída, ¿crees que puedes conmigo?», gritó Zúñiga, acercando su cara a la de ella mientras apretaba más fuerte. Todos en el mercado se quedaron helados. Algunos se taparon la boca, incrédulos ante lo que veían. Un policía, que debería imponer la ley, actuando como un tirano fuera de control. Algunos comerciantes parecían querer intervenir, pero el miedo los paralizaba. Sabían que Zúñiga no dudaría en usar la violencia contra quien se interpusiera. Los niños empezaron a llorar y el mercado se transformó en una arena llena de pánico. Sin embargo, a pesar de tener el cuello oprimido y sentir que le faltaba el aire, Valentina no se rindió. Miraba a Zúñiga con ojos de resistencia, diciéndole sin palabras que no rompería su espíritu. Zúñiga podía tener la fuerza bruta, pero el coraje de Valentina era algo que no podía vencer así nada más. Y en medio de esa tensión, un nuevo valor comenzó a nacer en los corazones de los testigos. Sabían que Zúñiga había cruzado la línea. Valentina sabía que no podría aguantar mucho más bajo el agarre de Zúñiga. El aire se le escapaba y la fuerza de aquel hombre gordo la asfixiaba. Pero dentro de ella surgió una valentía mayor que el dolor. No permitiría ser una víctima más, mucho menos frente a la gente que Zúñiga había oprimido por tanto tiempo. Sus ojos ágiles vieron un trozo de madera grueso, parte de un huacal roto, tirado sobre unas cajas de mercancía a su lado.
con las últimas fuerzas que le quedaban, agarró el palo firmemente. En un parpadeo, Valentina blandió la madera con toda su potencia y golpeó directamente la cabeza de Zúñiga. «¡Ya estuvo!», gritó con una voz que retumbó en todo el mercado. El golpe fue seco y contundente. La madera impactó el cráneo de Zúñiga con un sonido que todos escucharon claramente. El hombre grandulón se tambaleó. Su agarre en el cuello de Valentina se soltó de inmediato. Zúñiga se llevó la mano a la cabeza, aturdido por el dolor insoportable, antes de que su cuerpo pesado perdiera el equilibrio. Cayó al suelo con un ruido sordo, levantando polvo del piso de concreto. Por primera vez, la figura que parecía invencible yacía indefensa. Zúñiga no se movía. Su cuerpo quedó tirado y su respiración pesada se escuchaba en el silencio del mercado. Valentina, respirando agitadamente, se paró sobre él sosteniendo el palo como una guerrera que acaba de derrotar a su enemigo. Su rostro reflejaba enojo, pero sus ojos irradiaban un valor extraordinario. Todos en el mercado estaban estupefactos. No podían creer lo que acababan de ver. Una mujer, sola, había logrado vencer a Zúñiga, el hombre que los tenía viviendo en el terror. Poco a poco, el silencio se transformó en murmullos y luego en vítores. Los comerciantes, que antes callaban, comenzaron a gritar y aplaudir, alabando la acción de Valentina. ¡Qué valiente! Por fin alguien le puso un alto a Zúñiga. Las voces venían de todas partes. Pero Valentina no buscaba aplausos. Solo permanecía allí, aferrando el madero, mirando el cuerpo tendido de Zúñiga, asegurándose de que la amenaza había terminado. En su corazón, sabía que esto no era solo por ella, sino por todos los que habían callado por miedo. Zúñiga había caído, pero la lucha contra la injusticia no terminaba ahí. Valentina había probado que el valor, por pequeño que parezca, puede ser un arma más fuerte que el poder arrogante. Momentos después de que Zúñiga quedara inconsciente en el suelo, el alboroto del mercado llamó la atención de sus compañeros que estaban cerca. 2 policías municipales aparecieron entre la gente. Sus caras se tensaron al ver a Zúñiga tirado e indefenso en medio del pasillo. Uno de ellos corrió rápidamente y se agachó para revisarlo. Se puso pálido, claramente no esperaba que su compañero, a quien creían intocable, hubiera sido derribado por una joven. El otro policía se quedó rígido, mirando a la multitud, tratando de entender qué había pasado. Pero las miradas de la gente se lo dijeron todo. Los ojos de los comerciantes y clientes ya no tenían miedo, sino desafío, satisfacción e incluso burla dirigida hacia ellos. Los 2 policías sintieron una profunda vergüenza. Sabían que Zúñiga se había pasado de la raya muchas veces, pero nunca tuvieron el valor de confrontarlo. Ahora, una ciudadana común había hecho lo que ellos no pudieron, enfrentar la prepotencia de Zúñiga. Uno de ellos intentó calmar a la gente con voz baja. Ya, circulen. Esto es asunto oficial. Aunque su voz sonaba nerviosa, nadie se movió. Los comerciantes se mantuvieron firmes viendo cómo los 2 oficiales intentaban levantar el cuerpo pesado de Zúñiga con dificultad. El peso muerto del hombre hacía la tarea aún más humillante, y cada movimiento torpe era seguido por las miradas juzgadoras de la gente. Se sentían como payasos en medio del circo, y la vergüenza los consumía. Con la cabeza gacha, finalmente lograron levantar a Zúñiga y llevárselo a rastras. Caminaban rápido, queriendo desaparecer de la vista de todos. Pero nada podía borrar el hecho de que hoy, en este mercado, habían sido humillados. No solo Zúñiga perdió su autoridad, sino toda la imagen de su corporación. Sabían que el chisme volaría de boca en boca, convirtiéndose en la leyenda de Valentina, la joven que se atrevió a desafiar la injusticia. A sus espaldas, los aplausos y gritos de los locatarios seguían resonando, rindiendo homenaje a Valentina. Los policías no voltearon. Solo querían irse con su vergüenza a otra parte. Cuando finalmente se llevaron a Zúñiga, el ambiente del mercado cambió radicalmente. Los comerciantes, que habían vivido bajo el yugo del miedo, finalmente soltaron un suspiro de alivio. Poco a poco, desde distintos puntos, los aplausos crecieron. Primero 1 o 2,
Luego una ovación masiva que se extendió como una ola. Todos, vendedores y marchantes, vitoreaban con entusiasmo. ¡Viva Valentina!, gritó un viejo vendedor con voz potente, seguido por una lluvia de aplausos. Levantaban las manos al aire, liberando la tensión acumulada. Valentina, aún en medio del pasillo con la madera en la mano, miró a su alrededor. Su respiración se iba calmando. Veía las sonrisas y los vítores de la gente que ahora la miraba con admiración y gratitud. Uno a uno, los comerciantes se acercaron para darle las gracias sinceramente. La señora a la que Zúñiga le había tirado las verduras tomó la mano de Valentina con fuerza. Con los ojos llorosos le dijo: «Gracias, mija. Si no fuera por ti, no sé hasta cuándo hubiéramos aguantado a ese desgraciado». Otro vendedor, el señor Delgado, añadió: «No solo nos salvaste hoy, nos diste valor. Teníamos mucho miedo, pero tú nos enseñaste que no hay que dejarse pisotear». Valentina sonrió levemente, sintiendo calor en su pecho al escuchar sus palabras. Nunca buscó fama, pero saber que su acción significaba tanto para ellos la llenó de orgullo. Para ella, no fue solo pelear contra Zúñiga, sino defender a la gente silenciada por el miedo. El mercado volvió a la vida. Los comerciantes empezaron a recoger sus cosas. El regateo volvió a escucharse, pero esta vez con un ánimo diferente. Había una energía nueva, una unidad que nació tras el incidente. Este evento no sería olvidado. La historia de la valentía de Valentina se contaría de puesto en puesto, de cliente en cliente. Ella se convirtió en un símbolo de resistencia. En medio del bullicio renovado del mercado, Valentina caminó lentamente para irse, dejando un recuerdo imborrable en el corazón de todos los presentes. No la recordarían solo como una joven bonita, sino como una guerrera que se atrevió a enfrentar la tiranía cuando